La historia suele escribir el final de los poderosos con trazos dramáticos. Los gobernantes del vasto imperio otomano no fueron la excepción. Luchas por el trono, guerras, copas envenenadas e incluso algunos desafortunados accidentes en el baño. Las muertes de los sultanes a veces parecen una tragedia shakespeariana y otras un misterioso caso para detectives. ¿Cómo respiraron por última vez los soberanos de este imperio que dominó el mundo durante 6 siglos? Algunos encontraron su fin ante la espada de un verdugo. Otros lucharon contra enfermedades y algunos pagaron con su vida el precio de no poder soltar el poder. Exploraremos las realidades detrás de las muertes de los líderes otomanos, poderosos, pero igualmente frágiles. ¿Listos? Porque la historia, a veces, se parece más a una película de suspenso que a un libro de texto. Osmán I, la lenta despedida del fundador. Osmán I, el primer sultán del Imperio Otomano, no murió en batalla, sino en su lecho. Pero su fallecimiento marcó el inicio de una gran dinastía. A los 67 años, su salud, debilitada por la gota y una insuficiencia cardíaca, dejaba pocas esperanzas. En aquella época, la medicina no contaba con analgésicos eficaces ni diagnósticos precisos, así que los últimos años del sultán transcurrieron entre dolores crónicos. Curiosamente, Osmán era consciente de su fin. 4 años antes de morir, designó formalmente a su hijo Orhan como sucesor, evitando así una lucha sangrienta por el trono. Murió en Bursa, rodeado de su familia y allegados, una muerte natural, poco común entre los gobernantes otomanos. Tiempo después, su tumba se convertiría en un lugar de peregrinación, y él en un símbolo del comienzo dorado del imperio. Orhan I, el raro caso de un sultán que murió viejo. No solo gobernó, construyó un estado. A diferencia de sus descendientes, Orhan I murió de muerte natural, a los 81 años, sobreviviendo a casi todos sus contemporáneos. No solo expandió las fronteras del imperio, sino que también creó las primeras escuelas islámicas, madrasas, albergues para peregrinos e incluso negoció personalmente al rescate de su hijo capturado. ¿Cómo murió? De un derrame cerebral, una causa de muerte inusual para un sultán. Muchos historiadores creen que fue Orhan, y no su padre, Osmán I, quien sentó las bases del Estado otomano. Murad I, el primer sultán mártir. Asesinado en la hora del triunfo. Murad I pasó a la historia como uno de los pocos gobernantes otomanos que no murieron por veneno o la daga de un conspirador, sino en el campo de batalla. En 1389, en la batalla de Kosovo, cuando la victoria ya estaba decidida, el guerrero serbio Miloš Obilić se infiltró en la tienda del sultán con el pretexto de rendirse y lo apuñaló. Las crónicas otomanas transformaron su muerte en un símbolo de sacrificio. Murad se convirtió en el primer sultán mártir, Shahid, y su muerte otorgó a la guerra contra Serbia un aura casi sagrada. Pero detrás del relato heroico había detalles inquietantes. El cuerpo de Murad no fue enterrado durante días. El mando ocultó su muerte para no desmoralizar al ejército. Algunas fuentes insinúan que el asesinato ocurrió después de la batalla, como un acto ritual de venganza serbia. A sus 60 años, el sultán no cayó por mano de un soldado cualquiera. Obilić, según las leyendas, era un noble caballero que actuó por desesperación. Bayaceto el relámpago, prisionero del destino. Jaula de oro o veneno de la desesperación. Bayaceto, apodado el relámpago, tuvo un final menos glorioso. Tras su derrota en la batalla de Angora, 1402, quedó cautivo de Tamerlán. 8 meses después, el sultán murió, oficialmente por enfermedad y melancolía, pero los rumores persistieron. Las crónicas otomanas sugerían suicidio, que Bayaceto se había golpeado la cabeza contra los barrotes de una jaula. Las fuentes europeas propagaron humillaciones,
que Tamamnán lo exhibía en una jaula dorada y hasta lo usaba como escabel. Sin embargo, los historiadores modernos lo consideran propaganda. En realidad el conquistador trató a Bayaceto con respeto, permitiéndole vivir con su familia. Su muerte desencadenó en el imperio un vacío de poder de 11 años, donde sus hijos se enfrentaron en una guerra civil sangrienta. Mehmed el I. La muerte ocultada durante 40 días. El corazón no aguantó. Mehmed el I, quien reconstruyó el imperio tras la guerra civil, murió de forma súbita y sospechosa. En 1421, durante una cacería, el sultán de 32 años sufrió un colapso. Al caer del caballo, su séquito supo que era el fin. Pero lo que siguió fue aún más intrigante. Su cuerpo fue embalsamado y su muerte se ocultó durante 40 días hasta que llegó su heredero, Murad el II. Hasta el comandante Bayazid Pachá ignoraba la verdad, hasta ser alertado en secreto. Su juventud alimentó rumores de envenenamiento, pero es más probable que su muerte la aceleraran viejas heridas de guerra y el estrés de años de luchas internas. El secretismo evitó una nueva guerra civil. El heredero consolidó su poder antes de que la noticia se hiciera pública. Murad el II, ¿retiro voluntario o asesinato encubierto? El 3 de febrero de 1451, en Edirne, murió Murad el II, un sultán que abdicó 2 veces, pero siempre regresó al poder, como si fuera el protagonista de un drama otomano. Su fallecimiento llegó pocos días después de una fastuosa celebración nupcial, con festines que duraron semanas. Según relatos históricos, el sultán se sintió mal mientras descansaba en una isla artificial cerca del palacio y murió 3 días después. ¿Qué pasó realmente? La versión oficial apunta a un derrame cerebral o un ataque de epilepsia. Pero, como era de esperar, los rumores no se hicieron esperar. Se susurraba que Murad había sido envenenado por cortesanos descontentos o por enemigos externos. Los estudios modernos, sin embargo, tienden a apoyar las causas naturales. El sultán rondaba los 40 años, una edad avanzada para el siglo XV, y los años de guerra y estrés habían pasado factura. Dato curioso. Antes de morir, Murad el II traspasó el poder a su hijo Mehmed el II, repitiendo la estrategia de su abuelo, un retiro voluntario a Manisa. Este gesto no solo consolidó la sucesión, sino que se convirtió en una tradición. Los sultanes otomanos empezaron a gobernar desde la sombra de la abdicación. Mehmed el Conquistador. El misterio del carruaje sellado. Mehmed el II, el conquistador de Constantinopla, murió el 3 de mayo de 1481, y su muerte está envuelta en misterios dignos de un thriller de espías. Oficialmente, el sultán falleció durante una campaña militar a causa de la gota u otra enfermedad crónica. Pero, ¿quién confiaría en una corte donde cada cortina esconde una conspiración? Circunstancias sospechosas. ¿Envenenamiento? Las sospechas cayeron sobre todos, desde su hijo Bayaceto, temeroso de nuevas guerras, hasta agentes del Papa, ansiosos de eliminar la amenaza otomana. El cadáver en el carruaje. Para evitar un motín, la muerte del sultán se ocultó, su cuerpo fue transportado en un carruaje sellado. Cuando la verdad salió a la luz, los genízaros se amotinaron y asesinaron al gran visir. El último símbolo de poder. Mehmed el II había preparado su propio mausoleo junto a la mezquita de Fatih, como si supiera que incluso muerto, seguiría gobernando mediante su legado. Y así fue. Sus sucesores midieron sus ambiciones contra las suyas durante siglos, sin igualarlo. Bayaceto el II, ¿abdicación o ayuda en el camino al exilio? Bayaceto el II, conocido como el Piadoso por su devoción, fue víctima del drama clásico otomano, el hijo contra el padre. En 1512, tras largas intrigas, abdicó en favor de su hijo Selim I, el futuro Selim el Severo, y partió al exilio, pero nunca llegó a su destino. Murió el 26 de mayo de 1512, cerca de Büyükçekmece. ¿Hubo conspiración? Circulaban rumores de que Selim había acelerado la muerte de su padre, pero no hay pruebas.
Bayaceto era ya anciano y enfermo. Los años de reinado y el estrés político habían minado su salud. Es probable que la presión de la rebelión y la huida apresurada acabaran con él más rápido que cualquier veneno. Un último gesto. Como sus predecesores, Bayaceto II cuidó su legado. Fue enterrado junto a la mezquita que él mismo había mandado construir. La ironía es que su hijo Selim, quien le arrebató el trono, continuó la tradición. Los sultanes otomanos ahora morían en batalla o a manos de su propia familia. Selim el primero el Severo, Yavuz, murió como vivió, entre agonías y sospechas. La muerte de Selim el primero en 1520 fue el epílogo perfecto de su turbulento reinado. Purgas sangrientas, conquistas y conflictos constantes con su propio círculo. Oficialmente, el sultán falleció de antrax, que le provocó furúnculos por todo el cuerpo y una septicemia. Pero dado que sobrevivió a varios intentos de asesinato y eliminó personalmente a decenas de familiares, incluidos hermanos y sobrinos, la versión del envenenamiento parece casi inevitable. Estudios modernos añaden detalles. Selim padecía diabetes y enfermedades cutáneas crónicas, lo que lo hacía vulnerable a infecciones. Sin embargo, los rumores sobre peste o incluso cáncer, un diagnóstico raro en el siglo XVI, alimentaban el misterio. Murió en Edirne, lejos de la capital, quizá por miedo a una conspiración. La ironía es que el hombre que expandió el imperio hasta límites insospechados no pudo protegerse de una bacteria microscópica o de un cortesano con veneno. Solimán el Magnífico, Kanuni. Una muerte como operación militar. La muerte del sultán más famoso del Imperio Otomano, en 1566, estuvo rodeada de una teatralidad puramente otomana. Murió durante el asedio de Sigedvar, pero su cuerpo fue ocultado durante 40 días para no desmoralizar a las tropas. La versión oficial apunta a un ictus o un infarto por agotamiento, pero hay matices. Alcohol y sus secuelas. En su juventud, Solimán abusó del vino, y la abstinencia brusca en la madurez, según sus médicos, pudo afectar su sistema vascular. Un aislamiento sospechoso. En sus últimos días, apenas salía de su tienda, delegando el mando en Mehmed Pasha. ¿Era agotamiento o la conciencia de su fin cercano? La muerte de Solimán simbolizó el ocaso del siglo de oro otomano. Incluso moribundo, seguía siendo un estratega. Lo enterraron en una tumba sencilla bajo una tienda, y su corazón, según la leyenda, quedó enterrado en Sigedvar, como si desde la muerte siguiera dirigiendo el asedio. Selim el II. La caída del bebedor. Selim el II, apodado el Borracho, Sarhosh, murió en 1574 por una caída trivial en los escalones resbaladizos del hammam del palacio. El golpe en la cabeza le provocó una conmoción cerebral de la que no se recuperó. Pero tras este accidente se esconde algo más. Dependencia del alcohol. En su juventud, Selim bebía tanto que su padre, Solimán, consideró seriamente desheredarlo. La abstinencia abrupta en la edad adulta, por orden médica, pudo debilitar su salud. Simbolismo. Su muerte marcó el fin de una era de libertades. Bajo su mandato, el harén y el vino influyeron más en la política que en épocas anteriores. Murad el III. La muerte en la sombra de las guerras del harén. El sultán ha muerto. Larga vida al sultán. Pero en el caso de Murad el III, esta frase tuvo que esperar 11 días. El 12º gobernante del Imperio Otomano falleció a los 49 años por un derrame cerebral, una edad casi respetable para el siglo XVI. Sin embargo, su muerte no fue solo un hecho médico, sino un auténtico thriller político. Mientras embalsamaban en secreto el cuerpo del sultán, su madre, Safiye Sultán, ocultó la noticia para evitar el caos. En el Imperio Otomano, la muerte de un gobernante no solo significaba luto, sino una lotería sangrienta por la supervivencia entre los herederos. Cuando la verdad salió a la luz, el nuevo sultán, Mehmed III, ordenó ejecutar a 19 de sus hermanos.
un récord que ni el famoso Mehmed el Conquistador superó. Mehmed el III, muerte tras una masacre fraterna. Mehmed el III pasó a la historia no solo como el récord de ejecuciones familiares, sino también por una muerte llena de incógnitas. Falleció a los 37 años. Algunos historiadores hablan de un trastorno estomacal, otros de un infarto. Quizás el estrés por rebeliones como la de Gelali o el remordimiento por haber matado a sus hermanos acabaron con él. Curiosamente, fue bajo su reinado cuando las mujeres del harén convirtieron el palacio en un campo de batalla. Su madre, Safiye Sultán, gobernaba de facto, y las intrigas del harén se volvieron el gobierno en la sombra del imperio. Tras su muerte, lo enterraron cerca de Santa Sofía, como recordatorio de que incluso los más poderosos son mortales. Ahmed el I, la muerte misteriosa de un sultán joven. Ahmed el I subió al trono a los 13 años y murió a los 27. Demasiado joven incluso para los estándares otomanos. No hay registros oficiales de la causa, pero, dadas las costumbres de la época, hay dos versiones: una enfermedad grave, quizá tifus, o envenenamiento. Su reinado fue relativamente tranquilo, pero marcó el inicio de la decadencia del siglo de oro otomano. Eso sí, pasó a la historia como el constructor de la Mezquita Azul, quizá intentando dejar un legado más hermoso que las páginas sangrientas de sus predecesores. Osmán el II. El castigo brutal al sultán reformista. Si Osmán el I murió como un héroe fundador, Osmán el II pereció como víctima de sus propias reformas. Subió al trono a los 14 años y pronto se ganó enemigos. Los genízaros, acostumbrados a la impunidad, se rebelaron cuando el sultán intentó reemplazarlos por un nuevo ejército reclutado en Anatolia. En mayo de 1622, Osmán el II fue derrocado, humillado. Lo pasearon por Estambul con harapos, exigiendo su abdicación, y finalmente estrangulado en la prisión de Yedikule. El embajador inglés Thomas Roe escribió que el asesinato del sultán era una señal del fin de una era, pues antes los genízaros solo deponían a los gobernantes, no los ejecutaban. Según rumores, el gran visir Davud Pachá participó en la conspiración, traicionando al sultán para mantener el poder de los genízaros. Mustafa el I, la tragedia del sultán loco. Tras la ejecución de Osmán el II, el trono fue ocupado por su tío Mustafa el I, un hombre cuyo reinado se convirtió en sinónimo de caos. Aquejado de un trastorno mental, los historiadores modernos sugieren esquizofrenia o secuelas de traumas, ocupó el trono 2 veces y fue depuesto en ambas ocasiones. Su primer reinado, 1617-1618, terminó debido a su evidente incapacidad para gobernar. La segunda vez, 1622-1623, llegó al poder como una figura temporal tras el asesinato de Osmán el II. Pero su enfermedad empeoraba. Temía las sombras, hablaba con interlocutores imaginarios y no podía tomar decisiones. Finalmente, fue confinado de nuevo en su jaula de oro, el harén, donde pasó sus últimos días. Murad el IV, el sultán que se mató a sí mismo. El poder es un veneno, y él lo bebió hasta las heces. Murad el IV pasó a la historia como uno de los gobernantes más crueles del Imperio Otomano. Ejecutó a sus hermanos, prohibió el café y el tabaco bajo pena de muerte, y en sus últimos años apenas podía levantarse de la cama. La cirrosis hepática y la gota lo convirtieron en una sombra del temible sultán que alguna vez fue. ¿Cómo murió? Oficialmente por enfermedades derivadas del alcohol y el estrés, pero hay otra versión. Unos días antes de su muerte, ordenó ejecutar a su hermano, Ibrahim, el último heredero. Sin embargo, la orden no llegó a cumplirse. Murad murió primero. Ironía del destino. Tanto temió las conspiraciones que exterminó a casi toda su familia, pero al final terminó cediendo el trono a quien quiso matar.
Ibrahim el primero, el demente en la jaula de oro. Temía la sombra de su hermano incluso después de muerto. Ibrahim el primero es quizás el sultán más trágico del Imperio Otomano. Pasó 20 años encerrado en la jaula dorada y cuando por fin lo liberaron para gobernar, su psique ya estaba destruida. Temía a los asesinos, confiaba en adivinos y era un títere en manos de su madre Cosem y los jenízaros. ¿Cómo murió? Derrocado y estrangulado. Según una versión, por los jenízaros, según otra, por orden de su propia familia. Un detalle macabro. Durante mucho tiempo, se negó a creer que era sultán. Solo al ver el cadáver de Mural, aceptó el poder. Solimán el segundo, muerte en la sombra de la decadencia. Oficialmente, insuficiencia renal. Extraoficialmente, el lento declive de un hombre que no quería el poder, pero lo heredó en uno de los periodos más críticos del imperio. Solimán el segundo tenía 51 años, pero su salud ya estaba quebrantada mucho antes de su muerte. Las crónicas lo describen como un gobernante físicamente débil y apático, más interesado en la reflexión religiosa que en los asuntos de Estado. Los médicos señalaron que su organismo estaba agotado no tanto por la edad, sino por el estrés. El imperio perdía territorios, las arcas se vaciaban y los jenízaros murmuraban cada vez más. Dato poco conocido, Solimán el segundo pasó gran parte de su vida en la jaula, o cafés, una prisión dorada para los príncipes otomanos, donde se los mantenía aislados para evitar conspiraciones. Es posible que esos años de encierro le quitaran las ganas de gobernar. Murió en la misma ciudad donde había vivido como prisionero, Edirne. Mehmed el IV, el cazador que perdió el trono. Gobernó durante 39 años, más que la mayoría de los sultanes otomanos, pero terminó su vida como la comenzó, bajo arresto. Mehmed el IV, apodado el Cazador, amaba más perseguir siervos que administrar el imperio. En sus primeros años, los regentes y los grandes visires ejercieron el poder, pero hacia finales del siglo XVII, el imperio otomano sufrió derrotas aplastantes, la pérdida de Viena, 1683, y el colapso en la guerra contra la Liga Santa. En 1687, los jenízaros se rebelaron y lo depusieron. Pasó sus últimos 6 años bajo arresto domiciliario, viendo cómo su hermano Solimán el II y luego su sobrino, Ahmed II, intentaban salvar lo que quedaba del imperio. Murió a los 51 años, oficialmente por debilidad general, pero en realidad por melancolía de poder y las secuelas de años de estrés. Dato curioso. Tras su muerte, subió al trono Solimán el II, otro prisionero de la jaula, que reinó solo 4 años y tampoco dejó un legado significativo. Ahmed el segundo, 2 años en el trono, una eternidad de agonía. Fue sultán solo 2 años, pero su muerte se convirtió en un símbolo de una época en la que el imperio otomano se desmoronaba ante sus ojos. Ahmed el segundo murió a los 36 años, joven para los estándares de los sultanes, pero su cuerpo ya estaba devastado por enfermedades. El diagnóstico oficial, hidropesía, ascitis, causada por insuficiencia hepática y cardíaca. Pero en la corte se susurraba ¿envenenamiento? ¿Estrés? ¿O acaso la maldición de la dinastía Osmanlí, que alcanzaba a un gobernante tras otro? Su reinado coincidió con el punto álgido de la guerra contra Austria y no tuvo tiempo de demostrar su valía. Algunos historiadores sugieren que su salud se vio quebrantada por la depresión. Veía al imperio caer sin poder evitarlo. Murió con sufrimiento. La ascitis causaba edemas dolorosos y los médicos de palacio poco pudieron hacer. Mustafa el II. Cáncer, conspiración y huida de Estambul. El sultán que intentó escapar de su destino, pero no pudo escapar de la enfermedad. Mustafa el II subió al trono en 1695 con la esperanza de revitalizar el poder militar del Imperio Otomano, pero terminó siendo rehén de los jenízaros y las intrigas palaciegas.
Su reinado culminó con una abdicación humillante en 1703 tras una rebelión liderada por el sheik ul-Islam Feyzullah Efendi. Depuesto, el sultán huyó de Estambul a Edirne, lo que generó rumores sobre un posible traslado de la capital. Sin embargo, la verdadera razón de su partida fue probablemente el miedo. Los jenízaros ya habían asesinado a varios gobernantes antes que él. Pero aún en el exilio, Mustafa no encontró paz. Murió pocos meses después, a los 39 años, víctima de un cáncer de próstata. Los historiadores sugieren que la enfermedad se agravó por el estrés. Su reinado marcó el fin de una época en la que los sultanes aún intentaban gobernar, no solo sobrevivir. Ahmed el III, prisión en lugar de tulipanes, el sultán de la era de los tulipanes, que pasó sus últimos años en una jaula dorada. Ahmed el III gobernó durante una época de lujo y esplendor cultural, pero terminó sus días en el exilio. Fue depuesto en 1730 durante la rebelión patrona, impulsada por el descontento popular ante los impuestos y la corrupción. A diferencia de otros sultanes destronados, no fue ejecutado, sino confinado en un palacio-prisión, donde vivió 6 años más. Murió en silencio, tras un derrame cerebral o por debilidad general. La ironía es que, incluso encarcelado, Ahmed el III mantuvo cierto bienestar, se le permitía ver a su familia, y los rumores sobre su cautiverio cómodo irritaban a sus enemigos. Su muerte cerró la Lale Devri, era de los tulipanes, el último periodo en que el Imperio Otomano intentó conciliar tradición y progreso. Mahmud el I, la muerte tras la oración. Mahmud el I gobernó durante casi un cuarto de siglo, pero su muerte representó un final silencioso para una vida dedicada a mantener la estabilidad del imperio. Falleció el 13 de diciembre de 1754 al regresar de la oración del viernes, una partida simbólica para un sultán que hasta el último momento mantuvo la apariencia de control. Las fuentes difieren en los detalles, algunas hablan de una hemorragia cerebral, otras de un tumor. Lo claro es que los años de enfermedad y debilitamiento general, como escribieron con delicadeza los cronistas, convirtieron su reinado en un lento declive. Curiosamente, Mahmud el I, a pesar de sus dolencias, no soltó las riendas del poder. Fue enterrado junto a su padre Mustafa el II en el mausoleo de Turhan Sultán, como símbolo de continuidad. Su muerte no desencadenó caos, algo raro en el Imperio Otomano, donde el trono a menudo cambiaba de manos entre conspiraciones. Osmán el III, misterioso y olvidado. Si Mahmud el I reinó mucho, Osmán el III lo hizo solo 3 años, y su muerte está envuelta en silencio. Los historiadores apuntan a causas naturales, pero los detalles se pierden en los archivos. Su juventud, para los estándares de los sultanes, y la falta de crisis evidentes durante su mandato, invitan a pensar que una enfermedad crónica o el estrés minaron su salud. Osmán el III intentó devolverle influencia al imperio, pero el tiempo le faltó. Su breve reinado fue como un destello antes de la tormenta. Pocos años después, el imperio se vería inmerso en guerras catastróficas con Rusia. Mustafa el III, muerte por derrotas. Mustafa el III murió a los 49 años, y su fallecimiento fue consecuencia directa del fracaso de sus políticas. Un derrame cerebral y problemas cardíacos, agravados por las derrotas en la guerra contra Rusia, convirtieron sus últimos años en una lenta agonía. Sabía que el imperio se debilitaba, pero no pudo detenerlo, y eso lo consumió más rápido que una bala. Los rumores dicen que tras el tratado de Küçük-Kaynarca, humillante para los otomanos, se apagó en cuestión de meses. Su muerte en 1774 abrió las puertas del trono a Abdulhamid el I y a un nuevo ciclo de crisis. Abdulhamid el I, el golpe del destino. El sultán asceta que sobrevivió a su imperio. 7 de abril de 1789, a la sombra de la derrota. 4 meses después de la caída de Ochakív,
una fortaleza clave en la guerra con Rusia, el Imperio Otomano perdió no solo territorios, sino también a su gobernante, Abdulhamid I, un sultán de 64 años conocido por su devoción y sus 15 esposas, encontró la muerte en sus aposentos en Estambul. La causa, un derrame cerebral, apoplejía, que convirtió sus últimos meses en una lenta despedida. Parálisis, impotencia, esperanzas truncadas. Su reinado fue cauteloso, casi monástico. Evitaba la ostentación, prefiriendo la oración a las intrigas políticas. Pero la historia no le perdonó. La muerte lo alcanzó en el momento en que el imperio empezaba a vislumbrar su vulnerabilidad. El derrame del sultán fue simbólico, un golpe del que el Imperio Otomano nunca se recuperó por completo. Selim el III, el reformador estrangulado por el pasado. Quiso cambiar el imperio, pero el imperio prefirió deshacerse de él. Selim el III pasó a la historia como uno de los reformadores más trágicos del Imperio Otomano. Intentó modernizar el ejército, limitar el poder de los jenízaros e incluso aliarse con Napoleón, pero los conservadores respondieron con una rebelión. En 1807 fue depuesto, encarcelado en palacio y asesinado un año después. La versión oficial lo llamó ejecución por necesidad. Algunas fuentes afirman que fue estrangulado con un cordón de seda, otras que fue apuñalado con una espada. Lo curioso es que su muerte pudo haberse retrasada. Sus partidarios intentaron rescatarlo, pero los jenízaros actuaron con rapidez. Hoy, Selim el III es recordado como un símbolo de las esperanzas frustradas. Su asesinato demostró que el imperio aún no estaba listo para cambiar. Mustafa el IV. Ejecución sin sangre, pero con drama cortesano. ¿Hermano o trono? Elige. Algo así sonó el ultimátum que recibió Mustafa el IV en 1808. En plena rebelión, ordenó ejecutar a su hermano Selim el III, un reformista que luego sería llamado el primer modernizador. Pero Mahmud el II, otro hermano, lo superó. Golpe de estado, derrocamiento y una ejecución discreta. A Mustafa lo estrangularon con un cordón de seda, la forma noble para un sultán, aunque si creemos los rumores, antes de morir había caído en la paranoia, viendo conspiraciones hasta en los susurros de los eunucos. Su reinado fue como una mala temporada de Juego de Tronos, demasiada crueldad, demasiado poco tiempo. Mahmud II, el reformador consumido por la tuberculosis. Él disolvió a los jenízaros, pero no pudo vencer a la tisis. Año 1839. Mahmud II tiene solo 46 años, pero aparenta 60. La tuberculosis, la peste blanca del siglo XIX, consume lentamente sus pulmones. Los médicos nada pueden hacer, mientras el imperio que intentó salvar con reformas hierve. Disolvió a los jenízaros, creó un nuevo ejército, reprimió revueltas en los Balcanes. Cada decisión le costó su salud. Murió sin completar sus transformaciones. Sus últimos días los pasa entre vapores de medicinas, escuchando informes sobre rebeliones y reformas. Su muerte es el final de un drama, el reformador que quebró el sistema antiguo, pero no alcanzó a construir el nuevo. Sus contemporáneos recordaron sus últimas palabras: hice lo que pude. Abdulmejid I, tuberculosis y Tanzimat. Una carrera contra el tiempo. El sultán adolescente que intentó reescribir la historia. Año 1861. Abdulmejid I tiene solo 39 años, pero ya siente cómo la enfermedad le arranca la vida. La tuberculosis, el mismo mal que sufrió su padre, Mahmud II, no lo perdona. En sus 22 años de reinado hizo más que muchos en medio siglo. Las reformas del Tanzimat, la europeización, los intentos por frenar la descomposición del imperio. Pero la tisis no pide permiso. Se apaga en medio de crisis. La guerra de Crimea, revueltas, la presión europea. Muere joven, dejando tras de sí una pregunta. ¿Y si hubiera vivido 10 años más? La historia no admite condicionales, pero el hecho persiste. Con su muerte terminó una era de esperanzas. Abdulaziz, un suicidio con cortes sospechosos. Lean, envidienme, soy ciudadano del Imperio Otomano.
Hubiera dicho Abdulaziz si su reinado no hubiera terminado como un thriller de Agatha Christie. En mayo de 1876, el sultán, amante del lujo y la marina, fue el primer gobernante otomano en visitar Europa, acabó convertido en prisionero de su propio palacio. Tras el golpe de Estado lo encerraron en el palacio de Ferie, y unos días después apareció muerto con las venas cortadas meticulosamente con unas tijeras. La versión oficial: suicidio. Pero los historiadores susurraron: demasiado conveniente. El comandante Hüseyin Avni Pasha, uno de los conspiradores, luego murió a manos de un vengador, y los médicos nunca realizaron una autopsia. Circulaban rumores de que al sultán lo habían estrangulado, golpeado hasta la muerte o incluso ejecutado en secreto. Y su harén, las mujeres fueron expulsadas del palacio como si fueran accesorios de teatro después de la función. Murad el V, el sultán demasiado frágil para el trono. Imagina, te conviertes en gobernante de un imperio y a los 93 días te declaran demente y te envían a un hotel de por vida, el Palacio de Chiragán. Murad el V, que soñaba con reformas constitucionales, no soportó la presión. ¿Esquizofrenia? ¿Depresión por las intrigas palaciegas? ¿O simplemente no pudo con la carga, como diríamos hoy? Su muerte en 1904 fue un raro caso de final tranquilo en la historia otomana. Sin veneno, sin dagas, solo vejez y enfermedades. Pero la ironía es que su breve reinado fue el prólogo de la era de Abdul-Hamid II, quien convertiría el imperio en una prisión de pueblos. Abdul-Hamid II, el prisionero de la jaula dorada. Si el pasaporte del Imperio Otomano tuviera un color en 1918, sería un rojo sanguinolento. Igual que el atardecer sobre el Bósforo que contemplaba Abdul-Hamid II, el último monarca absoluto desde las ventanas de su palacio de Beylerbey. Su muerte no es solo una fecha en un libro de texto, es una misión de supervivencia que al final perdió. Imagina la situación. Te derrocan del trono, tu imperio es despedazado y a ti te destierran. Primero a Salónica, eso es como salir de Moscú hacia una ciudad ocupada por el enemigo. Y luego te devuelven, bajo arresto domiciliario. El palacio de Beylerbey no era una residencia para él, era un aislamiento de lujo. Aquí, en reclusión, pasó sus últimos días, escuchando cómo el tren de su imperio descarrilaba en algún lugar de los frentes de la Primera Guerra Mundial. Dato curioso, este hombre sufrió tantos atentados que su vida es un argumento listo para una película de acción. La bomba que explotó en 1905 la sobrevivió. ¿Pero qué lo mató realmente? Oficialmente la vejez y sus enfermedades. Extraoficialmente, su fallecimiento en 1918 fue un punto final. La cuestión no es la muerte, sino el símbolo. Con él murió definitivamente la era en la que un hombre podía gobernar un imperio en solitario con solo alzar una ceja. Su pasaporte de sultán fue anulado en 1909. Y ahora le anularon también su pase biológico a la vida. Mehmed el V Reshad, la sombra en el trono. Y ahora, atención la pregunta. ¿Qué es peor para un monarca, ser derrocado o ser una marioneta? Mehmed el V, que ocupó el lugar de Abdul-Hamid, recibió el pasaporte más inútil de la historia otomana. Sí, tenía una bonita libreta con el grabado de sultán, pero los visados reales para el poder los ponían los jóvenes turcos. Su reinado es como si te pusieran a los mandos de un tren, pero el panel de control lo tiran por la ventana. Gobernó formalmente durante la Primera Guerra Mundial, pero en realidad era solo una voz en un fonógrafo leyendo los decretos de otros. Y su muerte, el 3 de julio de 1918, es la metáfora perfecta. No murió por veneno o una daga, simplemente se consumió. Su organismo, como el imperio que lideraba, se rindió ante una insuficiencia renal y el desgaste general. Murió justo 4 meses antes del final de la guerra que enterró a su país. Su pasaporte era válido, pero con él ya no se podía viajar a ninguna parte. Mehmed VI Bahideddin, ciudadano del mundo sin mundo. Y aquí está el último lifehack.
¿Qué hacer cuando tu pasaporte está a punto de convertirse en una pieza de museo? Exacto. Cambiar de jurisdicción. El último sultán, Mehmed VI, lo entendió mejor que nadie. Su historia es el pasaporte dorado a la manera otomana. En 1922, la monarquía en Turquía fue abolida oficialmente. Imagina, eres el sultán y te traen no un decreto, sino un formulario para obtener el estatus de ex. Su pasaporte no fue solo cancelado. Su estado fue borrado del mapa. Pero Mehmed no esperó a que las nuevas autoridades decidieran su suerte. Subió al acorazado británico HMS Malaya y literalmente escapó a Europa. ¿La ironía del destino? Él, el comandante de los creyentes, terminó sus días en la Riviera Francesa. No en una prisión palaciega, sino en una lujosa villa. No murió por la daga de un conspirador, sino por problemas cardíacos en 1926. Su muerte es la más pacífica de las tres, pero no por ello menos simbólica. Fue el primero de una larga lista de exmonarcas del siglo XX que cambiaron su trono por un rincón tranquilo en un país neutral. Su pasaporte otomano había muerto, pero a cambio obtuvo visados para otra vida.